expresémosle nuestra sincera adhesión a este Rey pacífico que por su muerte y su resurrección nos da la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de un pasaje del libro de la Consolación del profeta Isaías. En la violenta persecución que sufre este misterioso personaje, la Iglesia ha visto siempre una prefiguración del Mesías sufriente. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te la damos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, mi sepulcro, Que me has abandonado. me hacen gestos y dicen: confiaba en él, en el Señor, pues él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados? Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor,
Alábenlo. Glorificad, Dios mío, linaje de Ven, Jacob, Saskia. témelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué ¿por qué nos has me has abandonado? abandonado? De la segunda lectura nos transmite un antiguo himno cristológico usado en la liturgia. Con él, San Pablo invita a los filipenses a asimilarse al estilo de vida de aquel que se vació del todo a fin de reconquistarnos para Dios. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Escucharemos ahora el relato de la pasión de Jesús según San Marcos. En él descubriremos la más alta expresión de una entrega generosa, capaz de reconciliar a la humanidad con su Dios y Padre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieres que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con él que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. Viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él.
Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra y él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero en sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, en su providencia, nos ofrece podernos reunir de esta manera, aunque estemos físicamente a distancia. Sin embargo, nos sentimos muy cerca unos de otros, como que la distancia casi desaparece, y podemos tratar de contemplar los misterios que estamos celebrando junto con toda la Iglesia en este día, Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. El libro del Eclesiastés dice que hay un tiempo para cada cosa. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Jesús, en su vida pública, hablaba de su hora, de su tiempo. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando la Santísima Virgen le pide que resuelva el problema que tenían aquellos pobres novios en la fiesta de bodas, le responde: todavía no ha llegado mi hora. Cuando van a preparar la cena de Pascua, nos dice el Evangelio de San Mateo que manda a los discípulos con este mensaje:
para la persona que iba a preparar el lugar para celebrar la Pascua. El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y en Getsemaní, cuando Jesús se dirige en esa oración de súplica, vemos cómo Jesús siente que ha llegado ese momento, esa hora. Padre, líbrame de esta hora. Sin embargo, es para esta hora para la que Él ha venido. Y así cuando ya llegan a prenderlo, nos dice San Marcos, se dirige a los discípulos: ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Podemos decir que esa hora que tanto ansiaba Jesús inicia con este Domingo de Ramos, con esta entrada en Jerusalén. Por eso entra de modo manifiesto. Antes, cuando alguien declaraba que era el Mesías, Jesús lo silenciaba, sobre todo cuando libraba las personas de los demonios y los demonios lo declaraban, Él los callaba. Ahora, cuando los fariseos protestan al escuchar las alabanzas que dirigen a Jesús, Jesús no los calla. A los discípulos, más aún, dice: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Hoy son los discípulos los que gritan, sobre todo los niños. Y el Evangelio de Mateo nos recuerda este detalle. Y cuando Jesús responde a los fariseos, recuerda ese salmo, el Salmo 8. De la boca de los niños y de los que están aún de pecho, te preparaste una alabanza. Hoy gritan los discípulos, gritan los niños. El Viernes Santo gritarán las piedras. De hecho, en el Evangelio de San Mateo, después de que muere Jesús, nos dice que tembló la tierra y las rocas se hendieron. Esta solemnidad del Domingo de Ramos es un poco paradójica. Es un claroscuro, es un dulce amargo. Como decía un día como hoy, hace unos años, San Juan Pablo II, al entrar en Jerusalén, Jesús sabe, sin embargo, que el júbilo de la multitud lo introduce en el corazón del misterio de la salvación. Es consciente de que va al encuentro de la muerte y no recibirá una corona real, sino una corona de espinas. Y Jesús es bien consciente de todo esto ahora que entra a Jerusalén, cumpliendo un gesto profético, subido a ese pollino, como decía la profecía de Zacarías, humilde, pero era un gesto real que expresaba su regalidad. La liturgia de hoy nos invita a acompañar a Jesús a Jerusalén, a entrar con Él, a vivir con Él su hora, a celebrar con Él la Pascua, esa Pascua que tanto anhelaba celebrar con nosotros, con sus discípulos, como nos referirá el Evangelio de San Lucas. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Es una hora difícil
en la que le espera el cáliz amargo de la cruz. Lo contemplaremos en la última cena. Nos sorprenderemos ante la institución de la Eucaristía, el sacrificio de la nueva alianza, esa nueva Pascua. Lo veremos orar, sufrir, gemir en Getsemaní hasta derramar como gruesas gotas de sangre. Lo acompañaremos cuando lo prenderán, lo procesarán, lo condenarán a muerte. Lo seguiremos en la Vía Crucis por las calles de Jerusalén hasta el Calvario. Nos pondremos al pie de la cruz junto con María, su madre, con María Magdalena, María de Cleofás, las otras mujeres que lo acompañaban, el apóstol San Juan. Escucharemos esas palabras desde la cruz como testamento supremo, como última voluntad. Con José de Arimatea y con Nicodemo veremos cómo lo bajan de la cruz y lo acompañaremos del Calvario al Santo Sepulcro. Veremos cómo lo envuelven en una sábana que nos dice San Marcos, José de Arimatea compra para envolver, para cubrir el cuerpo de Jesús. Veremos cómo lo deponen en ese sepulcro nuevo en el que ninguno había sido sepultado, excavado en la roca, y cómo es sellado ese sepulcro. Con todo esto, Jesús nos introduce en este misterio de sufrimiento, de cruz, de redención. Es un misterio que nos confunde, que nos supera. Se trata de entrar en la ciencia de la cruz. Esa ciencia difícil, incomprensible, y cada vez más en este mundo en que vivimos. Muchas veces los mismos cristianos son los primeros que se olvidan de esta verdad. Sin embargo, no hay otro camino que nos conduzca a la salvación. No existen atajos. Como dice la carta a los Hebreos, sin efusión de sangre no hay remisión. ¿Cómo nos cuesta entenderlo? ¿Cómo nos resistimos? Como le pasó a los discípulos. Ellos no entendían cuando Jesús les anunció lo que le iba a suceder en Jerusalén. Sin embargo, si hacemos la prueba, si entramos en este misterio, veremos cómo todo cambia. Hagámoslo de la mano de Cristo, el Cordero inocente, sin defecto ni mancha, el sumo sacerdote que es experto en sufrir, que se humilló, se anonadó a sí mismo por nosotros. Él sabe muy bien lo que se siente con el sufrimiento. Como dice de nuevo la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Sabemos que la cruz no tiene la última palabra. Por la cruz a la luz. La cruz, el sepulcro son preludio de la resurrección que vendrá al tercer día, el día después del sábado. Después del reposo sabático del Señor en el sepulcro, el sábado santo, vendrá el día después del sábado, una nueva creación, al amanecer, donde también nosotros encontraremos el sepulcro vacío y los lienzos, esa sábana
que yace vacía. En cierto modo, el tiempo que estamos viviendo es como una especie de reposo sabático. Podríamos decir, en cierto sentido, que con toda la pandemia, la humanidad entera está pagando por tantos sábados no respetados. Hemos pasado de un mundo frenético a un mundo confinado, donde se restringen tantas actividades, movimientos, viajes a los que estábamos acostumbrados. Ciertamente esto comporta muchas dificultades, muchos efectos colaterales, pero si lo vemos desde la fe, podremos descubrir que detrás de todo ello no hay una conspiración de una minoría con afanes de control mundial, sino más bien un designio providente y amoroso de un Dios que sigue escribiendo con renglones torcidos. Así sucedió en tiempos de Cristo, cuando sus enemigos ventilaban el peligro, la conspiración, de una represión romana por culpa de Jesús, como nos recordaba ayer el Evangelio de San Juan. Las palabras del sumo sacerdote resultaron proféticas. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y comenta San Juan: sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que sepamos descubrir esa providencia de Dios también en los eventos que estamos viviendo en este periodo, un periodo que nos puede parecer largo, pero pensemos en otras pruebas de las que nos habla la Biblia. Pensemos en el pueblo de Israel, cuántos años estuvo en el desierto, o cuando estuvo en el exilio, no fue por un breve tiempo, fueron varios años, y así tantas otras pruebas. ¿Por qué? Porque el hombre necesita de un tiempo amplio. Y por eso yo creo que también el Señor permite que ahora nos encontremos en estas circunstancias. Aprendamos y sigamos el ejemplo de Cristo, como nos exhorta el apóstol San Pedro en su primera carta. Cristo sufrió por ustedes dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. El que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Sí, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús padeció todo esto? Él que era justo, que era inocente, ¿por qué tuvo que padecer tantos sufrimientos? Y creo que la respuesta la encontramos en uno de los cantos del siervo de Yahvé. Hoy en la primera lectura nos encontrábamos con el primer canto del siervo de Yahvé. En el tercer canto, que será proclamado el Viernes Santo, se nos explica el sentido de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.
Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. ¿Cómo cuadra todo? Iba a morir también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús se ofreció como víctima de propiciación por nuestros pecados. Él pagó por nosotros ese castigo que merecíamos. Ese sufrimiento de Cristo nos hace ver, por una parte, la maldad, la gravedad del pecado. Pecado en el mundo, pero también el pecado en cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo nos hace ver ese amor infinito, ese amor misericordioso de Dios, que es mucho mayor que nuestro pecado. Y así podemos decir que Él es nuestra paz. Que así sea. Oración de los fieles. Imploremos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, y pidámosle por todos los hombres. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les concede el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o las propias pasiones, roguemos al Señor. Lo pedí. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos y los oprimidos, a fin de que los conforte en su aflicción, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiada de nosotros y nos admita después de la muerte en su paraíso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyera el pecado y la muerte y nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de su redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a rezar el credo, que debería ser antes de la oración de los fieles, pero lo rezamos ahora. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Todopoderoso, creador del Creador cielo del y de cielo la y de la tierra, tierra, de todo lo todo visible y lo visible y lo invisible. invisible. Creo en un En un solo solo Señor, Señor Jesucristo, Hijo Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. al presentar nuestras ofrendas al Señor,
Pidámosle nos ayude a valorar el sacrificio redentor de su Hijo Jesucristo. Que sepamos agradecer todo lo que Él hizo por nosotros y viviendo fervorosamente esta Semana Santa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, que cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, son para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar es participar plenamente en el misterio de Cristo, misterio de obediencia y de amor sin límites. Al acercarnos a beber de su cáliz, manifestamos nuestra firme disposición a aceptar en todo la voluntad del Padre. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Les invito a hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Que así sea. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía,
y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir, quisiera en primer lugar agradecer a Dios nuestro Señor esta oportunidad de unirme con ustedes celebrando la Eucaristía, iniciando con esta celebración, pues la Semana Santa. Todos estamos unidos, sobre todo contemplando el misterio de Cristo, y tenemos quizá como una misión, como un apostolado, hacerlo también con la ayuda de ese don que nos dejó de la Sábana Santa. Como decía el Papa San Juan Pablo II, la Sábana Santa, que es un testigo silencioso de la pasión, de la muerte, de la Pascua, de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor. Un testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente. Ojalá que sepamos llevar adelante esta misión, este apostolado, y de esa manera nos ayudemos a nosotros mismos y ayudemos a los demás a contemplar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que nos cuentan los evangelios de la pasión, de alguna manera lo vemos reflejado, lo vemos plasmado en ese sacro lienzo de la Sábana Santa. Y por eso pues queremos transmitirlo a los demás. He sabido de tantas iniciativas que ha habido en estos días en diversos lugares del mundo para dar a conocer la Sábana Santa como una ayuda, como una preparación para vivir estos días santos. Ojalá que sigamos unidos todos en la oración y pues tratemos de estar atentos, ser dóciles a lo que Dios nos quiera pedir a cada uno de nosotros. Presentémosle con mucha confianza nuestras súplicas, nuestras necesidades, sabiendo que Él nos conoce, que Él nos comprende y Él está cerca sobre todo de los que sufren. Ustedes saben muy bien cuando una persona sufre, si lo sufre con sentido, se hace solidario con el sufrimiento de los demás porque sabe lo que significa sufrir. Pues ojalá que también nosotros sintamos esa solidaridad, esa cercanía de Jesús, que sufrió tanto por nosotros y que sabe muy bien lo que es el sufrimiento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. a Dios. En el árbol de la cruz, Cristo hará resplandecer su verdadera gloria. Que esta sea señal bendita que nos ayude a renovar nuestra esperanza en Él y a ser testigos creíbles de su universal salvación. Bien, pues de nuevo les agradezco. Me ha dado mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea a distancia. Y pues les acompaño en estos días santos. Me alegro de que hayan tenido estas iniciativas, también de vivirlas como en un retiro espiritual. Y que pues el Señor, como les dije, les sostenga, les aliente y les vaya acompañando en esa misión que todos tenemos de pues transmitir ese evangelio, el evangelio que sí es el sufrimiento, pero también es sobre todo el evangelio de la Pascua. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo en estos días. Hasta luego. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Quiero saludarles. Un abrazo. Gracias, Padre.